Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta clase donde seguiremos estudiando sobre el límite líquido del suelo. En la clase anterior estudiamos el método de Casagrande para determinar el límite líquido, donde vimos que el límite líquido es el contenido de agua, en el que 12 milímetros de la ranura cortada se cierran en exactamente 25 golpes. Pero sí, es posible que al realizar la prueba de forma práctica en el laboratorio no se logren exactamente 25 golpes en el primer intento. Entonces, si solo tienen un valor del número de golpes para un contenido de agua específico, deben usar el método de un punto para determinar el límite líquido. Pero obviamente este método es un método aproximado. Este es un método aproximado para la determinación del límite líquido. ¿Pero en qué situaciones se utiliza realmente? Bueno, se emplea cuando únicamente se dispone de un solo conjunto de datos, como por ejemplo el contenido de agua y el número de golpes, y no se cuenta con información adicional relevante para el análisis. Del método de Casagrande, del método de prueba de Casagrande. Bien, pero sí, este enfoque particular se usará solo si no pueden realizar más pruebas para la muestra de suelo dada. Y supongamos que para un contenido de agua específico tienen un número de golpes determinado y voy a escribir el contenido de agua como WN. Y para eso el número de golpes que corresponde a este contenido de agua es N, que no es exactamente 25, sino que está cerca del valor de 25. Así que para eso simplemente obtenemos el valor del límite líquido usando una fórmula que dice que WN debe multiplicarse por N entre 25, elevado a la E. Y este método, esta fórmula fue dada en realidad por Mohan. Y aquí pueden ver que N es el número de golpes, WN es el contenido de agua para ese número de golpes en particular. Pero sí, no es más que un índice, es decir, una referencia numérica que se utiliza para comparar valores, y este índice varía de 0.068 a 0.121. Si el número de golpes está entre 20 y 30, entonces generalmente el valor de E se toma igual a 0.1. Mientras que, por lo general, si el límite líquido del suelo es del 50% o incluso menos, se prefiere tomar el valor de E igual a 0,092. Pero si el límite líquido es superior al 50%, entonces el valor de E puede tomarse igual a 0,120. Así que estos son los rangos del valor de E que pueden tomar aquí. Pero si no se da ningún valor en su pregunta, simplemente pueden tomar el valor de E igual a 0,10. Este es un enfoque, mientras que hay otro enfoque para la determinación del límite líquido usando el método de un punto. Y para eso simplemente pueden recordar la fórmula como WN dividido por 1,3213 menos 0,23 logaritmo EN. Y sí, esta fórmula en particular es aplicable cuando el número de golpes está entre 15 y 35. Así que estas son dos fórmulas diferentes que pueden usar para determinar el límite líquido cuando solo tienen un punto disponible. Para el límite líquido según el método de Casagrande. Pero sí, cuando digo que solo hay un punto, eso significa que debería haber un gráfico. Entonces puede haber un gráfico que podemos trazar entre el número de golpes y el contenido de agua. Así que dibujemos el gráfico ahora. Ahora tomen el eje y como contenido de agua y el eje X como el número de golpes, en el eje Y estoy trazando el contenido de agua, mientras que en el eje X voy a trazar el número de golpes en escala logarítmica. Si realmente trazamos el número de golpes en escala logarítmica, entonces el gráfico que vamos a dibujar aquí resultará ser un gráfico lineal, es decir, un gráfico de línea recta. Pero sí, si aumentamos el número de golpes, eso significa que el contenido de agua en realidad está disminuyendo, porque cuanto mayor es el contenido de agua, eso significa que el suelo será más blando y se requerirá un menor número de golpes. Así que eso significa lo que puedo ver. Que el número de golpes requeridos será inversamente proporcional al contenido de agua.
¿Sí o no? Entonces, si digo que el contenido de agua es menor, eso significa que el número de golpes será mayor. Y por lo tanto, este gráfico que vamos a trazar aquí, como puedes ver, resultará ser así. Resultará ser así una curva descendente, tal como lo estamos mostrando en este momento. Y supongamos que realmente tenemos este gráfico y a partir de este gráfico en particular, podemos simplemente trazar cuál será la pendiente de este gráfico. Así que, por ejemplo, supongamos que tomamos dos puntos diferentes en este gráfico en particular. Y para los dos puntos diferentes, el contenido de agua es W1 y W2, mientras que el número de golpes es N1 y N2. Entonces, la pendiente de esta curva no será otra cosa que igual a de Y sobre de X. ¿Cuál es el cambio en el valor de Y? Eso es W1 menos W2. Mientras que, ¿cuál es el cambio en el valor de X? No es más que, vean, N2 es mayor. Así que logaritmo de N2 menos logaritmo de N1. Sí, la pendiente es negativa, en realidad, pero vamos a anotarla como positiva. Entonces aquí, esta pendiente no es más que, de hecho, se define como el índice de flujo o se indica por IF. Y eso no será otra cosa que igual a W1 menos W2 dividido por el logaritmo de N2 entre N1. Obviamente, el logaritmo de A menos logaritmo de BI no es más que el logaritmo de A entre BI. Simplemente he usado esa expresión matemática o fórmula sencilla para la fórmula de aquí. Así que esta es la fórmula del índice de flujo y el tema de esta diapositiva en particular no es otro que el índice de flujo. Entonces, ¿qué es el índice de flujo matemáticamente? Ahora entienden esto, pero también, por favor, comprendan que este número de golpes en realidad les representaba la resistencia al flujo de ese suelo en particular. Así que si les digo que el número de golpes cambia con respecto al contenido de agua, en realidad, en lugar del cambio en el número de golpes, también puedo decir que es el cambio en la resistencia al corte, sí o no. Y supongamos que tomo dos suelos diferentes, supongamos que este es otro suelo y este es el suelo 1 y el rojo era el suelo 2. Así que a partir de aquí lo que puedo preguntarles es ¿cuál índice de flujo es mayor? Simplemente pueden decir que, señor, la pendiente del suelo 1 es mayor, eso significa que el índice de flujo del suelo 1 es mayor. Eso significa que aquí por el gráfico, lo que puedo decir por el gráfico, lo que puedo decir aquí es que el índice de flujo, es decir, IF del primer suelo, será mayor que el IF del segundo suelo. ¿Sí o no? Pero si solo quiero comprobar cómo cambia el número de golpes, así que para el mismo cambio en el contenido de agua, lo que puedo ver es que el número de golpes cambió más en el segundo suelo, mientras que el número de golpes para el primer suelo cambió de aquí a un máximo aquí. Eso significa que la resistencia al corte es más consistente en el suelo 1 y por lo tanto el suelo 1 debería ser de hecho el preferido. ¿Sí o no? Así que lo que puedo ver aquí es que el índice de flujo indica la pérdida o la disminución de la resistencia al corte con el aumento del contenido de agua. Y sí, este índice de flujo es inversamente proporcional a la resistencia al corte y por lo tanto también pueden ver si el índice de flujo del primer suelo es mayor, eso significa que la resistencia al corte del primer suelo es menor. Así que la resistencia al corte es menor para el primer suelo y mayor para el suelo número 2. Así que estos son diferentes puntos que deben recordar aquí. ¿Y qué es el índice de flujo? No es más que la pendiente de la gráfica que se traza entre el contenido de agua y el logaritmo del número de golpes. Pero sí, como esto es logarítmico, también pueden ver que este índice de flujo no es nada más que la diferencia del contenido de agua a los 10 golpes y a los 100 golpes. Entonces, ¿qué es W10? W10 no es más que el contenido de agua para 10 golpes. ¿Y qué es W100? Ese es el contenido de agua para 100 golpes exactamente en el que se llenará la ranura. Pero sí, los puntos de 10 golpes y 100 golpes deberían ser extrapolados simplemente extendiendo la gráfica aquí.
pero si supongamos que se dan tales valores para los 10 golpes y los 100 golpes, entonces pueden restar directamente el contenido de agua de esos dos valores para obtener el valor de su índice de flujo para el suelo dado. Así que espero que ahora tengan 100% claro qué es el índice de flujo y cómo se usa para determinar o predecir las propiedades del suelo. Así que termino nuestra clase justo aquí. En nuestra próxima clase vamos a estudiar un método más para determinar el límite líquido del suelo y nos volveremos a encontrar allí. Hasta entonces, sigan aprendiendo, sigan estudiando